Hola amigos artemaníacos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a enseñar cómo se realizan estos gnomos enamorados. Es una idea muy sencilla, espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a que por favor, si te gusta nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo o negro que dice suscribirse. También déjanos tu comentario y comparte por favor nuestro contenido. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que apoyan nuestro trabajo y a las que se encuentran en el chat en este momento. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Artemaníacos con Lili y Sam. Bienvenidos. Bueno, y estos son los materiales que voy a utilizar, la mayoría de ellos. Igual recuerden que si de pronto se me olvida alguno, siempre en la descripción, en la parte baja, allí les dejo la lista de materiales completa. Aquí tengo medias tipo toalla, ahí así estampada, las encontré de corazones casualmente, pero si no las encuentran de corazones les sirven de líneas, de mariposa, de puntos, ¿sí? Cualquiera de esas les puede ayudar. Tengo de estas también en color gris, ellas son talla única, pero estas son largas, miren, estas son muy largas, entonces me va a quedar para hacer otros trabajos y eso me emociona mucho porque así no desperdicio ni dinero ni material. Algodón de relleno. Tengo de estas piezas de cartón de 7.5, corté 2 para cada uno de los gnomos, entonces son 4 en total. Y también tengo 2 piezas en forma de corazón, que estas van a ser los piecitos. Entonces aquí pueden ver las medidas. Igual recuerden que también en el blog les dejo las medidas de lo que estoy utilizando, de lo que estoy trabajando. Entonces así son 2, ¿listo? Uno para ella y una para él. Tengo un pompón de este de peluche que les voy a enseñar cuando no tienen o no encuentran peluche cómo trabajar este pompón. Lana escolar en color beige o amarillo también pueden utilizar, o el color que más les guste. Tengo estas banditas o cauchos que es con los que voy a trabajar los calcetines, las medias. Y tengo piezas de fieltro. Estas piezas de fieltro, una va a ser en fucsia y una azul, y va a ser exactamente del tamaño del corazón de los pies. Y hay otra pieza también azul y fucsia que va a ser más grande porque es para cubrirlo. Listo, miren que dejé aproximadamente 1,5 centímetros, pueden dejar 1,5 centímetros, 2 centímetros para estas piezas en fieltro. Tengo estos botones decorativos, quiero utilizar muchos corazones, un poquito de rubor, 2 pompones número 3 y acá tengo pompones número 2, que estos van a ser la nariz y estos van a ser las manos. El poquito de rubor es porque no tengo los pompones rosados, entonces es para pintarlos, pero si los consiguen rosados mucho mejor. Silicona, tijeras y un aviso, que si por ejemplo lo van a utilizar para San Valentín, pues I love you, o como ustedes le digan, te amo, o el nombre, o feliz día, ¿sí? En este caso, o pueden colocar el mensaje que ustedes prefieran, el nombre de la persona también. Bueno, con estos materiales comenzamos. Bueno, vamos a iniciar entonces con las bases. Esta es de 7.5, las bases de los cuerpos. Voy a armar de forma simultánea los dos gnomos, entonces van a tener unas pequeñas diferencias. Ya ustedes le ponen otros colores y otras cositas. Yo es para darles la idea. Entonces ustedes pueden utilizar otros colores, por ejemplo en el gorro, cuando me vean haciendo el gorrito lo van a ver que es del mismo color. Pero la técnica de la barba y las trenzas es lo que más nos importa. Bueno, aquí ya tengo entonces una de las medias. Voy a introducir entonces la base. Pongo bien en la parte baja. Esto es para que el gnomo tenga estabilidad. Al igual también le vamos a poner la base de las piernas, que son el corazón, ¿no? Las piernitas. Entonces con los dos voy a hacer exactamente lo mismo. Pongo la base circular y relleno aproximadamente hasta cuando llegue el talón. Listo, hasta aquí, hasta el talón voy a rellenar. Ya si ustedes lo quieren más gordito, lo ponen más gordito. Yo creo que allí es suficiente. De pronto aquí me falta un poquito. Y luego voy a tomar los elásticos, los cauchitos que tengo, y con ese voy
a sujetar. Voy a tomar de a dos banditas y entonces ajusto. Bueno, aquí ya tengo los dos cuerpos con sus bases respectivas en cartón, que acabaron de verlas. Ahora voy a cubrir lo que va a corresponder a los pies. ¿Listo? Son dos corazones, yo como dándole motivo de mucho amor, por decirlo así, a este proyecto. Entonces uno va a ir cubierto en color azul y otro en color fucsia. ¿Listo? Entonces esto es lo que voy a hacer. Aquí les acerco para que vean la medida. Igual recuerden que en el blog les dejo los moldes para que puedan copiarlos. ¿Listo? Bueno, luego de que ya las he cubierto así, entonces en la parte que nos queda el cartón, así que se ve como muy feo, lo vamos a cubrir para que quede mejor terminado. ¿Listo? Entonces aplicamos buena silicona. Bueno, ya quedaron listos. Esto es para que nos dé de pronto un mejor terminado. Si quieren pueden ponerle más decoración en el contorno, ¿sí? Ya va por decisión de cada uno. Ahora lo que voy a hacer es pegar los cuerpos. Algo que también podemos hacer es que acá en la media, cuando pegamos, yo no pegué con silicona, solamente utilicé el elástico. Entonces si quieren pueden utilizar aquí en el extremo para sellar y así asegurar de que en un futuro no se van a soltar. ¿Listo? Entonces aquí aplico y ahora voy a pegar los cuerpos a los pies. Miren, así utilizo la parte del extremo para pegar el cuerpo y así me quedarían los pies, los zapatos. Bueno, ahora voy a tomar la parte superior del calcetín, listo, y voy a quitar estas líneas. Es decir, ahora vamos a cortar esta parte porque esto va a corresponder a los brazos del gnomo. Voy a mirar si me quedan muy largos, los corto un poquito más, si no, lo dejo así. Vamos a ver. Entonces lo que estoy haciendo es cortar la pieza superior del calcetín en dos. Miren, aquí está en dos y lo que voy a hacer es enrollarlo, envolverlo y esto va a permitir que yo haga un bracito. ¿Listo? Y aquí ya quedó uno. Entonces solamente es pegarlo y nos queda ya armado uno. Listo, ahora los ubico, más o menos busco la altura. Listo, porque aquí en el extremo voy a pegar el pompón que sería la mano, así que sería como el guante. Entonces tengo que mirar cuál es la altura que más me conviene.
Listo, así está quedando. Pongo los pompones en el extremo. Ellos me van a simular los bracitos. Mire que queda muy fácil. Ahora voy a trabajar el de la gnomo. Aquí tengo el calcetín también. Voy a buscar aproximadamente la altura, por decirlo así, el alto que tenía en el calcetín, que aquí fue hasta el blanco. Entonces me apoyo con el otro y voy a cortar también. Listo, voy a cortar para hacer también los brazos de ella. Bueno, así van quedando los cuerpos. Ahora voy a trabajar las barbas y las trenzas. Este es un pompón tradicional, es un pompón normal. Aproximadamente tiene un diámetro de lado a lado, pues contando el peluche y todo, de unos 6 centímetros. Estos los venden como llaveros. Pero cuando no encuentren peluche o solamente van a hacer un solo proyecto, el peluche tiende a ser costoso. Entonces, si nomás van a hacer un muñeco, a veces conviene más comprar un pompón que comprar de pronto todo un cuarto o medio metro de peluche. Entonces, estos son tipsitos, son truquitos que les doy para que sepan. Aquí con estas tijeras voy a empezar a cortar. Aquí está muy bien atado. Voy a empezar a cortar esto para que suelte. Bueno, este, como pueden ver, es un peluche normal. Le voy a buscar el sentido, ¿listo? Porque el peluche siempre tiene un sentido. Entonces vamos a peinarlo y así miramos hacia dónde va el sentido del peluche. Por lo que puedo ver, es como hacia abajo. Entonces, listo. Ahora lo que voy a hacer es acomodarlo. Miren que la pieza sale casi exacta para él. Miren. Entonces lo voy a cortar. Lo voy a cortar como una especie de un triángulo para que me dé más la caída de barba. Entonces voy a buscarle bien el sentido para que no me vaya a quedar despeinado. Bueno, no importa tampoco, pero es para que me quede bonito. Y aquí lo voy a cortar. Bueno, luego de cortarlo, ustedes pudieron ver de que queda como una especie de en punta. ¿Listo? Para que nos quede en punta. Miren, así. Y lo voy a pegar. ¿Listo? Lo pego en la parte superior y me queda entonces así ya formándose la barba. Bueno, del sobrante, o sea, de lo que corté abajo, entonces esos extremos me sirven, los puedo ubicar aquí para que quede como un bigote. Recuerden que los gnomos tienden a tener como las barbitas desalineadas, ¿listo? Entonces nos queda perfecto el pegar estas piezas y así no desperdiciamos tampoco el material, el peluche. Entonces aquí lo voy a ubicar, que me queden como unos bigotes y lo mismo al otro lado. Ahora voy a tomar el pompón. Yo solamente tengo blancos en este tamaño número 3. Entonces lo que hago es aplicarle un poquito de rubor. Esto ya se los he enseñado en otros videos. Cuando no tienen el pompón rosado, pues toman uno blanco y le aplican un poquito de rubor. Listo, y esto les da un poco de color. Ya, y queda bien, la verdad no queda muy mal. Si lo consiguen rosado
o si lo consiguen en un color rosa pálido, mucho mejor. Y este va a ir aquí. Listo, lo vamos a pegar allí, lo voy a pintar un poquito más, voy a aplicar un poco más de rubor y ahí sí lo pego. Bueno, así va quedando él. Lo voy a dejar aquí a un lado y voy a empezar a trabajar las trenzas de ella. Tengo dos tonos diferentes, si no tengo del mismo, pero creo que uno solo no me va a alcanzar. Normalmente ellos vienen de 15 gramos sí me alcanzan, pero esto es menos porque lo he utilizado para otros proyectos, entonces es menos la cantidad. Aquí lo que estoy sacando aproximadamente es la medida de la trenza. Yo normalmente los pongo en los pies, unos 5 centímetros, subo sin estirar hasta la parte superior y hago lo mismo en la parte de enfrente, así que me queden unos 5 centímetros también, y empiezo a sacar las tiras. Estas tiras son aproximadamente 40 centímetros, entonces ya tengo lista también la nariz, entonces voy a empezar a cortarlos y los voy a combinar y probablemente me van a quedar de dos colores el pelo, pero para mí está genial, creo que le va a dar un contraste bonito. Y esto es para hacer las trenzas. Bueno, en total hay 30 hebras, sí, 30, y con una pieza voy a tomar todo el centro para hacer las trenzas, ¿sí? Para partir, por decir así. Bueno, ya corté los extremos, entonces ahora voy a empezar a trenzar. Bueno, ya están las trenzas listas, entonces ahora las voy a ubicar. Listo, en esta parte me pueden quedar más larguitas, no importa. Voy a ubicar la nariz como para darme una idea en dónde las debo ubicar, y quedarían, se puede decir que en esta zona. Listo, las voy a pegar entonces. Bueno, así van quedando. Ahora las decoramos un poquito, ¿sí? Le vamos poniendo como ese toque personal. Ahora lo que voy a hacer es cortar la media, el calcetín. Por ejemplo, aquí pueden ver que está todo lo que es la parte del pie. Aquí está el talón, entonces voy a cortarlo, vamos a decir a la altura del talón. Cuando ya termina, me va a quedar esta pieza, la puedo utilizar para otro trabajo, otro proyecto, entonces lo dejo aquí a un lado. Y esta es entonces, como quien dice, el gorro. Voy a rellenar un poquito el extremo, voy a hacer un pompón en el extremo. Ya queda el pompón hecho. Voy a ponerle por ahora voy a tomar de la misma lana para que me quede ajustado, y ahorita lo decoraré. Listo, ahorita le busco una cinta bien linda, pero entonces por ahora eso es lo que voy a hacer. Bueno, ya hice el pompón. Voy a tener algodón a la mano porque voy a rellenar un poquito. Voy a tomar la hebra, es el mismo proceso para los dos. Donde está el talón va hacia atrás. Miren, como para que se vayan dando una idea. El talón va hacia atrás, pero en el muñeco no se nota que es un talón.
Y lo que voy a hacer también es rellenarlo un poquito para que le dé cuerpo y no quede tan aplastado. Lo voy ubicando y empiezo a pegar con silicona. Bueno, así va quedando ella y ahora voy a hacer el mismo proceso con él. Voy a cortar también el calcetín más o menos arriba del talón, unos 4 o 5 centímetros. Corto el calcetín. Esto, como les digo, me queda para otros trabajos, entonces por aquí los dejo a un lado y hago el mismo proceso, el pompón en el extremo, ponerlo en el cuerpo y empezar a pegar. Bueno, así va quedando. La ventaja de estas medidas es que ustedes pueden estirarlas, pueden manipular, por decir, el algodón que hay dentro de ellas. Por ejemplo, mire, aquí ya hay poquita en el extremo, entonces yo vuelvo y corro el algodón y quedo otra vez con algodón en el extremo. Le doy la forma que quiero, porque yo la verdad quiero que se dé un poquito la forma del corazón que tiene en los gorros. Entonces yo siempre lo organizo y los muevo hasta que dé la forma que yo quiero. Ahora lo que voy a hacer es empezar a decorar. Aquí tengo unos botones para decorar el traje de la Nomo. Tengo unas cintas también acá para ponerle a él en el gorro. Entonces eso es lo que voy a empezar a hacer. Bueno, y entonces así van quedando. Miren, por ejemplo, a la Nomo le hice un moño en la punta del pompón, al igual que a él. A él se lo hice en azul turquí para que quede mucho más lindo. Utilicé, miren, fueron dos tipos o dos pintas de calcetines, de medias, pero haciéndole de pronto otro tipo de trabajo. Miren que quedan diferentes. Listo, espero que les haya gustado el estilo o el trabajo de la barba. Miren las trencitas de ella, le apliqué o le puse unos moños en el extremo con mucho rojo, mucho así de estos tonos que se utilizan mucho para San Valentín. Aquí está una aplicación, estas tablitas las venden ya de madera, este es un palito de brocheta. Lo pinté con un color rojo, el lápiz, un lápiz que existe para manualidades, el blanco, una frase cualquiera. Y le voy a pegar aquí en su manita. Listo, lo voy a pegar aquí en su manita para que nos quede ya para exhibir. Entonces vamos a ver si aquí lo puedo poner. Creo que allí tiene un poquito de silicona que le acabé de aplicar. Entonces vamos a dejarlo que se pegue muy bien allí. Y los coloco juntos así para que él quede junto a su enamorada. Espero que esta idea les guste, que la pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón negro que también a veces sale rojo, en algunos equipos o en algunos canales aún sale rojo, pero también está saliendo negro y dice suscribirse. Déjanos tu comentario y por favor también comparte. ¿Listo? Comparte, voy a mirar. Ya sé cómo hago para que se me quede quieto. Pongo el palito aquí, un punto de silicona y listo. Ponerle aquí para que me quede fijo el aviso. ¿Listo? Entonces ya saben,
Espero que la idea sea de ayuda y que la pongan en práctica. Si quieren vender, maravilloso. O si quieren regalar, fantástico. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.